Bueno, a continuación, para dar inicio a la exposición, quisiera presentar al expositor que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es Rodrigo Jarpa, es psicólogo, magíster en psicología clínica, doctor en sexualidad humana, fundador y docente de la Academia de Psicología y Bienestar, miembro del World Association for Sexual Health, director del Diplomado Internacional en Sexología Clínica en ADIP. Así que le doy el paso a Rodrigo para que inicie con su presentación. Súper. Muchas gracias, Juan Ignacio. Aprovecho de saludarlas, saludarlos. Si pueden prender las camaritas como Carolina, yo se los agradezco enormemente. Gracias, Carolina. En la medida de lo posible, porque así se hace más amigable que estar mirando un fondo negro, oscuro y distante. Ya, voy a compartir la presentación. Denme un segundo. Sí. Sí. Ya, ahí se ve la primera diapo, Sí, se ve bien. ¿sí? Ya, súper. Entonces, les doy la bienvenida a este seminario que lleva por título Creencias sobre el sexo, reformulando narrativas sexuales en terapia. Y, como decía Juan Ignacio, está asociado al programa del Diplomado Internacional en Sexología Clínica. Déjenme, es que acá a mí me aparece un lápiz que no sé cómo correr, pero lo voy a lograr. Ya, ahí, súper. Yo en general no voy a estar viendo el chat porque me cuesta mucho hacer dos cosas al mismo tiempo. Hay veces que me cuesta hacer una cosa a, a la vez. Entonces hacer dos cosas ya el cerebro colapsa. Pero ahora sí lo voy a ver, pues les quiero hacer una pregunta. Y la pregunta, la idea es que me respondan lo más eh, como orgánico que se les venga a la mente, sin buscarlo en un diccionario, sin ir a buscar los tomos de la enciclopedia, sin buscarlo en Google, sino que simplemente a lo que ustedes asocian este concepto, esta palabra, y que lo puedan dejar en el chat. Doctor Marcos Salina nos saluda desde México. Rodrigo, disculpa la cámara apagada, no te preocupes, Fernanda, en la medida de lo posible. Gracias de todas maneras. Algo íntimo entre dos individuos, nos dice Paula. Una necesidad básica, nos dice Luis Alfonso. Expresión, Francisca. Placer, un constructo, masculino o femenino. Natural, constructo social. Mira, interesante y como ya podemos ver se podría armar un mini debate porque hay algunas personas que lo plantean como algo natural, otros lo ven como un constructo social, hay quienes lo ven como una necesidad básica y por lo tanto generalmente las necesidades básicas tienden a estar asociadas a necesidades más naturales, como algo propio de la especie y que muchas veces se presenta de manera bastante homogénea, masculino-femenino, vínculo, satisfacer el placer. Sexo es una relación sexual, conexión, constructo social, explorar, deseo, cuerpo y mente, súper vínculo entre dos personas. Ya, súper. Interacción íntima entre dos o más individuos que busca satisfacer. Bastián también dice una necesidad biológica. Isidora, conexión entre cuerpo y mente. Engloba muchos conceptos. Súper.
Bueno, como se podrán dar cuenta, las definiciones y las propias creencias y narrativas que cada uno de nosotros tiene en relación al sexo son bastante variadas y de por sí el concepto, la palabra, es polisémica, es decir, tiene distintos significados. Hay veces que la utilizamos para referirnos a prácticas sexuales, y ahí en el lenguaje aparece como, por ejemplo, si decimos hoy día tuve sexo o hoy día voy a tener sexo, cosa que está muy alejada de mi realidad hoy día, pero no- uno puede soñar. Eh, o alguien estaba teniendo sexo o va a tener sexo, etcétera. ¿Ya? Hay otras veces que también lo llevamos más a la definición que corresponde a la etimología de la palabra, que viene de sectum, secare, que es hacer un corte, una división entre macho y hembra. Eh, Después, claro, entran las categorías de masculino, femenino, y ahí ya nos pasamos al concepto del género. Ahora, eh, alguien dijo, sexo es... Ay, eso no lo desactivé, pero les pido que no rayen y no hagan dibujos creativos porque me ha tocado ver algunas manifestaciones artísticas bastante poco convencionales. Entonces, si pueden no rayar, pues no lo desactivé. Eh, Alguien dijo, sexo es relaciones sexuales. Entonces ahí me gustaría que también escribieran ¿qué son las relaciones sexuales? De nuevo, quizás sin darle tanta vuelta, sino como más el concepto, la imagen, el constructo que ustedes tienen más a mano, de qué es lo que entienden ustedes por una relación sexual. Se lo pueden dejar también en el chat. Eh, un encuentro íntimo entre dos o más personas, vínculos y conexión entre seres humanos, encuentro íntimo entre dos personas o más, complicidad, con o sin amor, cópula donde se involucran los órganos sexuales, el acto físico de tener intimidad, pero que lleva también una conexión emocional, recibir y entregar pasión, placer mutuo entre individuos, intercambio corporal y o afectivo entre dos personas o más, libertad, un acto consensuado. Las relaciones sexuales es una acción o acto entre dos personas, vínculo entre dos personas, el placer y la intimidad a través de distintas prácticas. Ya, súper. Ahora me gustaría eh, ir un poquito más, no sé si más profundo, a un nivel más concreto, pensando de una definición como si yo fuera un extraterrestre, ¿ya? Y no tuviera idea qué es una relación sexual. Entonces, que ustedes me pudieran decir qué es lo que se hace. Si yo viera una relación sexual, ¿qué es lo que vería? Porque ahora también se plantean algunos conceptos que son más bien abstractos, que hablan de intimidad, conexión, consentimiento, pasión, deseo, etcétera. Pero si yo fuera un extraterrestre y ustedes me pudieran ayudar a ver, armar la imagen mental, gráficamente poder tener una idea de qué son las relaciones sexuales, qué me dirían? Mm, ahí si te doy, ahí están apareciendo respuestas a esa pregunta. Una persona tocando a otra, diferentes partes y metiéndose cosas de la otra. Ya, metiéndose cosas y bueno, me imagino que metiendo cosas también eventualmente. Cuando dos o más personas se dan placer por medio de la estimulación corporal, especialmente de sus genitales. Súper. Eso nos dice Kiara. Podría ser la unión de ambos individuos para procrear.
podría ser. Dos personas excitadas tocándose, besándose, capacidad de involucrarse con el otro, acto íntimo. Dos personas que se desean teniendo intimidad usando su cuerpo, sus palabras. Ya, súper. Después, si alcanzamos, vamos a revisar un poquito las respuestas, pero de todas maneras es, y- aparte de ser súper interesante, porque como vemos aparecen definiciones y visiones y miradas distintas, es importante también que nosotros seamos conscientes de cuál es nuestra propia definición de sexo cuando lo llevamos a la práctica sexual, ¿ya? Sexo como algo que se hace. Porque, como vamos a ver durante este seminario, hay muchísimas creencias y muchísimas narrativas, algunas más conscientes o no, más implícitas o explícitas sobre lo que las personas entienden respecto a qué es el sexo como práctica, como eso que se hace, ¿ya? Y muchas veces implica una mirada bastante limitada. No siempre, pero muchas veces. Y en esa mirada limitada es donde generalmente están las dificultades, en la rigidez de esa visión, de ese entendimiento de qué es el sexo y de qué debiese ocurrir en una práctica sexual. Y ahora otra pregunta, hasta hacer la última por el momento, que respondan sí o no si es que abordan el sexo, la sexualidad de sus pacientes en terapia, a las personas que hacen terapia. Si lo pueden dejar ahí también en el chat. Sí, 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 siempre, sin duda. Sí, según el contexto. Aquí recién egresada. Vamos, Camila. Sí, sí, sin problema. Es necesario. Aún no de terapia, pero creo que es uno de los puntos. Se me fue para arriba. Ya. Bueno, me encanta ver que hasta ahora, al menos lo que yo alcancé a leer, todas las respuestas eran positivas, de que sí abordan la sexualidad o el sexo con sus pacientes, consultantes en terapia. Y hay veces que yo hago esta pregunta y se la hago también a colegas, a personas que hacen terapia, y hay veces que me dicen que no. Pero tomando también una de las respuestas de ustedes, alguien que dijo, somos seres sexuados, ¿es posible no abordar la sexualidad si nos estamos relacionando con seres humanos y la sexualidad es parte intrínseca de lo que somos? ¿La podemos dejar fuera? ¿La podemos dejar en la sala de espera? ¿La podemos aislar? Quizás el contenido de la conversación puede enfocarse más o menos, de manera más o menos explícita en prácticas sexuales, por ejemplo, preferencias, fantasías, deseos, dificultades, etcétera, o no, pero la sexualidad siempre está presente, ¿ya? Y comento esto porque es muy relevante también entender que la sexualidad en el sentido amplio es una cualidad inherente de lo que somos, es algo que nos conforma, que no lo podemos aislar y que está siempre presente. Siempre estamos viviendo nuestra sexualidad, siempre la estamos expresando. No siempre a través de prácticas sexuales, pero es inherente a lo que somos. Entonces, no es algo que podamos dejar fuera y esto también nos permite entender que es algo mucho más amplio. E idealmente también poder ir siendo conscientes de cuál es nuestra creencia, nuestra concepción de qué es el sexo y de qué es eso que se hace y eventualmente también poder ampliar esa mirada, que muchas veces es parte de lo que se trabaja en la terapia, el poder ampliar la mirada. Ya. Ahora, ¿por qué muchas veces no se aborda la sexualidad de manera concreta, explícita? También tiene que ver con algunas creencias
Y bueno, se ha visto que muchas de las personas que no abordan, estoy hablando de personas que hacen terapia, que no abordan la sexualidad, uno de los motivos principales es porque refieren sentirse poco o nada preparados para abordar temas de sexualidad con sus pacientes. Y es entendible porque, al menos en Chile, en pregrado, y no estoy hablando solo de la carrera de psicología, sino que en otras carreras afines o relacionadas con la salud, por lo general no está en la malla, no hay cursos, ramos, asignaturas que aborden la sexualidad en pregrado. Generalmente, claro, es algo que se puede optar después como parte de la especialización, ¿ya? Y también muchas veces tiene que ver con podríamos hablar de una erotofobia internalizada. Entonces, muchos profesionales internalizan la idea de que hablar de sexo puede incomodar, de que no es prioridad, de que no es relevante, de que si la persona no lo trae, mejor no meterse ahí. Está también muy arraigada la creencia de que la sexualidad es algo totalmente distinto, como si fuera de otro planeta, y como que si implicara un lenguaje absolutamente diferente y que necesita una especialización muy, muy fina. Y no necesariamente es así, ¿ya? Y creo que es súper importante que vayamos perdiéndole un poquito el miedo a abrir el tema, y también cuando trabajamos con personas, si bien si no tenemos una especialización, también al menos abrir ese espacio como una posibilidad, ¿ya? Por último, como para poder acompañar a la persona en que plantee alguna inquietud, alguna dificultad, quizás algún problema que le ha generado mucho sufrimiento por mucho tiempo y que ha mantenido silenciado justamente porque quizás ha ido antes a terapia pero no le han preguntado, porque ahí también se refuerza. Es que a veces nosotros creemos que quizás no es importante, o si no nos preguntan, mejor nosotros tampoco, pero hay veces que los consultantes no preguntan porque es que mi psicólogo o mi psicóloga no me preguntó, entonces quizás no era adecuado hacerlo. Entonces ahí vemos también cómo operan nuestras propias creencias en relación a este tema y a la sexualidad, al sexo, a las prácticas, etcétera. ¿Y por qué es importante abordarlo? De acá les dejo algunos motivos dentro de otros muchos más. El valor de hablar abiertamente sobre la sexualidad reconoce y respeta la sexualidad como parte integral del ser humano, de lo que somos. Valida la importancia del sexo en la vida personal y en las relaciones, demuestra apertura hacia el crecimiento personal y emocional, contrarresta la desinformación mediática y las expectativas poco realistas sobre la sexualidad. Y nos permite también relacionarnos con ese ser humano con el que tenemos el privilegio de poder estar en ese vínculo y poder acompañar en su totalidad. Así como quizás un paciente, un consultante espontáneamente no nos hable, no sé, por ejemplo, de su hobby, de sus intereses, de cómo duerme, es muy probable que nosotros sí le preguntemos de todas esas cosas, pues son importantes y son parte también de lo que es esa persona. Entonces, ¿por qué hacer algo distinto con la sexualidad? Y acá yo les dejo tres sugerencias, después ustedes van a tener esta conversación. Hay muchas formas distintas de abrir el espacio, pero acá les comparto tres de cómo se puede abordar, de cómo se puede abrir esa puerta cuando quizás la persona no nos está consultando, o el motivo de consulta principal no tiene que ver con algo específicamente relativo a lo sexual. Muchas personas tienen dudas o preocupaciones sobre su vida sexual y no siempre se sienten cómodas sacando el tema. ¿Te gustaría conversar sobre esto?
Es común que durante épocas de estrés, ansiedad o cambios importantes en la vida, la sexualidad se vea afectada. ¿Has notado algo así últimamente que quisieras comentarme? Generalmente les pregunto a todas las personas con las que trabajo sobre cómo va su vida sexual, porque es parte importante del bienestar general. ¿Te parece bien si hablamos un poco sobre eso? Esas son algunas maneras en que se puede abrir ese espacio. Están dejando ahí varios comentarios. Ah, ya, bueno, de que en algunas carreras sí se aborda y están comentando también de experiencias en otros países. Diana nos dice, en México el Instituto Politécnico Nacional sí aborda la sexualidad como parte de su plan de estudios. Me parece maravilloso. La carrera de obstetricia en los USACH también. Sí. Y creo que es algo muy admirable y ojalá que se empiece a generalizar, pues es más bien la excepción. ¿Por qué hablar de creencias sexuales hoy? Acá yo les dejo unos ejemplos que obviamente que son más ejemplos que quizás se ven más en el contexto clínico cuando consultan con alguien que trabaja en la temática de la sexualidad. No tengo deseo, soy eyaculador precoz, algo está mal conmigo, una pareja sana debería. Y muchas veces hay diferencias entre un problema sexual versus la historia que la persona se cuenta sobre ese problema o sobre alguna dificultad. O incluso hay veces que ni siquiera es una dificultad, es algo que le ocurre a la persona, pero que lo conceptualiza como una dificultad y eventualmente pasa de ser una dificultad a un problema. ¿Ya? Y pongo esos ejemplos. No tengo deseo. Muchas veces no es que la persona no tenga deseo. A ver, ¿cómo lo explico esto para no extenderme tanto? Hay veces que más que no tener deseo, el problema está en la creencia de cómo debiese darse el deseo o de cómo eh, se cree que, o qué es lo que se entiende por deseo. Y en general, en el imaginario colectivo está la idea de que el deseo es algo que tiene que surgir de manera espontánea y que tiene que ser pasional y muy de Hollywood y muy intenso. Y sabemos que eso no siempre es así, pero eso no quiere decir que no haya deseo. Soy eyaculador precoz. Y acá pasa algo curioso, porque con muchas dificultades o problemas que tenemos los seres humanos, no lo llevamos a algo identitario. Yo me llamo Rodrigo, soy chileno, sí, soy chileno hoy día y voy a ser chileno mañana y es parte de mi identidad, pero soy eyaculador precoz. Y no solo pasa con estas etiquetas relacionadas con disfunciones sexuales, también pasa con muchas otras relativas a diagnósticos de salud mental. Soy eyaculador precoz. Ahora también, es súper importante no quedarse con eso, más allá de invitar, que después podemos ver también cómo se hace, invitar a la persona que pueda eh, distanciarse de eso que ha transformado en algo identitario, como soy eyaculador precoz. Eh, pero también es súper importante no quedarse solo en eso, sino que indagar un poco en qué es lo que esa persona entiende por eyaculación precoz. Porque muchas veces llegan con estas especies de autodiagnóstico y claro, no es que cumpla con los criterios de eyaculación precoz, por ejemplo, ni que esté cerca de cumplirlo, sino que quizás está muy lejos de cumplir las expectativas que esa persona tiene, ¿ya? Muchas expectativas bien pornificadas. Algo está mal conmigo, ahí también hay que ver cuáles son las expectativas, las creencias que están a la base de eso. Una pareja sana debería, los debería apuntan muchas veces a creencias que son más
más que nada planteadas desde fuera y no necesariamente que tengan que ver con un deseo, un anhelo personal. Tienen que ver con mandatos externos. Debería, tendría, con esto suposiciones y constructos. Entonces, importante ahí la diferencia entre el problema sexual o dificultad y la narrativa de la persona. Ahora, las narrativas sexuales no son solo ideas conscientes, sino marcos aprendidos, internalizados y muchas veces invisibles. Entonces también operan como, de alguna forma, como esquemas cognitivos, como estructuras que están a la base y por sobre las cuales aparecen otro tipo de creencias, ideas, operan a un nivel más profundo. Muchas dificultades sexuales no se sostienen por falta de técnicas, sino por exceso de creencias no cuestionadas. Creo que esa frase es central y resume un poco lo que está tratando de transmitir en esta diapo. Ya, estaba viendo algunos de los comentarios. Ahora, ¿de dónde vienen las creencias sexuales? Las fuentes principales, familia, modelos tempranos, religión, cultura, silencios, educación sexual deficitaria, pero también es algo más excepcional, pero también eventualmente podría haber una educación sexual integral de calidad, no necesariamente deficitaria. Pornografía y todos los mandatos de rendimiento y, y que no solo tienen que ver con, con prácticas sexuales y con el rendimiento en lo sexual concretamente, sino también con qué es lo masculino, qué es lo femenino, qué es lo erótico, no, qué es lo deseable, qué es lo no deseable, qué es lo sexy, lo no sexy, eh, mandatos sobre nuestros cuerpos, que sabemos que históricamente han tenido mucho más peso en las mujeres, bueno, y así muchísimos mandatos, reglas, normas, etcétera. Y también desde modelos clínicos reduccionistas, donde muchas veces, y que después esto lo vamos a ver con más detalle, pues un modelo que muchas personas tienen muy internalizado. Y puede ser que incluso ustedes se den cuenta que quizás yo también tengo este guión más o menos ahí eh, metido y operando. Donde, claro, se plantean muchas veces estas secuencias lineales, rígidas, deseo, excitación, orgasmo. Y eso como la norma. Lo que se aleje de la norma podrá ser utilizado en su contra. Creencias frecuentes que aparecen en consulta. El deseo debería ser espontáneo. Esa es la que les comentaba antes. ¿Ya? Y acá me quedo con un comentario de Martín que dice, no todos actuamos de igual manera. El deseo es muy particular y es una sensación individual. No todo en una relación sexual es solo penetración. Muy bien. Tiene que ver justamente con esta mirada que nos invita a cuestionar, a flexibilizar, a no caer en estas recetas universales o mandatos universales. El deseo debería ser espontáneo y, bueno, como les decía, todas las creencias o estos mandatos que se plantean con el debería, es que yo debería hacer esto, es que yo debería durar, es que yo debería poder tener una erección cada vez que, es que yo tengo o yo tendría que, si no hay orgasmo no cuenta, eso también es una creencia eh, frecuente. El problema está en mi cuerpo. El problema está en mi cuerpo y con esto me refiero no solo a la problematización de un cuerpo que no calce con los estereotipos y con los ideales que se venden, sino también muchas veces con considerar que esto lo podríamos pensar que es como un resabio de la medicalización del sexo, donde entonces si hay algo que no funcione como yo esperaría,
en la sexualidad, lo más probable es que tenga que ver con algo que está fallando en mi cuerpo. ¿Ya? ¿Serán mis hormonas? ¿Será un problema circulatorio? ¿Será algo fisiológico? Y ahí nos dejamos de preguntar por otras cosas que son muy importantes. El contexto, cómo me siento, cómo me hace sentir la otra persona, qué siento, cómo pienso, qué creencias están mediando ese encuentro o mis experiencias sexuales. Si amo a mi pareja, debería querer sexo, ¿ya? Esa también es una creencia muy frecuente, ¿ya? O si me ama, debería querer tener sexo conmigo. O asociar como si fuera lo mismo amor y deseo. Si amo a mi pareja, debería desearla. Si no me desea, es porque no me ama. Aquí Oscar dice, el sexo está afectado a partir de la interpretación que tiene el paciente en la consulta. Por las mismas formas, en su educación se refieren las creencias. De ahí es como el terapeuta influye en la misma interpretación, aspectos más grandes que la propia intimidad e interacción. Claro, en relación a lo que tú planteas como interpretación, claro, vemos cómo están operando las creencias. Gracias, Oscar. Y hay distintas formas de ilustrarlo, de graficarlo, pero está esta escalera y traté de hacer la traducción de la imagen, porque la tenía así y dije, no, pero ya, mejor lo traduzco y lo metí a ChatGPT y yo creo que todavía está tratando de traducirla. ¿Ya? Entonces, lo siento, pero no la logré. Igual, de todas formas, puedo hacer la traducción y creo que son conceptos relativamente fáciles, simples. En el primer peldaño, lo más bajito, estaría tocar. Después estaría besar. Después estaría acariciar. Después estaría tocar los genitales o toque genital. Después estaría sexo oral. Después estaría el sexo penetrativo y después estaría el orgasmo. Y muchas personas hemos aprendido este guión sexual en forma de escalera. ¿Ya? Ahora, me gustaría preguntarles qué problemas podría tener este guión. No necesariamente tiene un problema per se, pero si pudiéramos darle una miradita, ¿qué problemas podría tener este guión de la escalera? Ah, súper bien. Florencia dice consentimiento, claro, acá no está, no se nombra. Que no se puede retroceder, que no todos seguimos el mismo orden, estructura y limitaciones, es lineal, es decir, ay, perdón, en ocasiones es muy rutinario, que el sexo no necesariamente es penetrativo, es decir, no es necesario el pene para tener sexo. El modelo es circular. Ahí me perdí, Fernanda, que dice que es circular, yo lo veo lineal. En ocasiones es muy rutinario, las diferencias entre los individuos que lo practiquen, refuerza expectativas y creencias, falta de interacción por seguir un orden. Eso que dice Marco Antonio, falta de interacción por seguir un orden. Eso que estás diciendo es súper potente, porque hay veces que no solo es falta de interacción por seguir un orden, es falta de presencia, falta de conexión, falta de placer, falta de disfrute, falta de todo lo que las personas habitualmente buscan en un encuentro sexual. Y muchas veces, por cumplir o por seguir un orden, se alejan de todo eso que realmente buscan.
y se lo pierden. Ya, sí, ahí sale, bueno, harto de la muy, muy estructurado y que es limitante. Y si se fijan, es un modelo muy heteronormativo y está construido desde estereotipos del sexo heterosexual y cisgénero. Es decir, que implica un pene más una vagina o vulva. Y se tiende a considerar la penetración como lo que cuenta. Acá en Chile hablamos del juego previo. Bueno, yo me imagino que también es algo que es bastante generalizado. Juego previo o hay otros lugares donde se habla como, sí, como preliminares, ¿ya? Como el juego previo, porque lo real, el partido real, por decirlo, es el sexo. Y muchas veces ahí si hacemos el doble clic, ¿y qué es el sexo? La penetración. Está súper internalizada esa asociación de sexo. Por eso yo le hacía la pregunta al principio eh, de si me explicaran a mí, como que yo viniera de otro planeta, qué es una relación sexual, muchas veces está asociada, definida y a la vez limitada a la penetración, pene, vagina. Eh, y claro, esto no necesariamente es lo que muchas personas, no es necesariamente lo que para muchas personas resulte lo más placentero o con lo que vayan a disfrutar más y favorece el placer más confiable para personas con pene. Porque para muchas personas con pene, la penetración suele ser una vía relativamente consistente hacia el orgasmo. En cambio, para muchas personas con vulva, el placer y el orgasmo suelen requerir estimulación directa del clítoris y en general lo que se ha visto es que la exclusiva penetración vaginal pensando en orgasmo es bastante poco efectiva, ¿ya? Y esto se ve en algo tan concreto, obviamente que pueden haber otras variables que inciden, pero la frecuencia de orgasmo de mujeres que tienen sexo con hombres en genérico, hablar en genérico, personas con pene, versus mujeres que tienen sexo con otras mujeres en genérico, es muchísimo mayor la frecuencia de orgasmo de mujeres con otras mujeres. Y en general, lo que se practica en el sexo de mujeres con hombres es la penetración vaginal como la máxima, la suprema práctica amatoria. Muchas veces también en relaciones de largo plazo, esta escala se empieza a cortar, ¿ya? Con el tiempo muchas parejas empiezan a saltarse escalones por rutina, por apuro, por costumbre, y muchas veces se pierden las partes que eran más placenteras para uno de los dos, ¿ya? Y eso suele ser pésimo, lo digo así, pésimo para el deseo y para poder sostener el deseo a largo plazo. Es muy difícil poder sostener el deseo para hacer algo que no disfrutamos. Y ahí hay veces que lo que sostiene la práctica, más que el deseo de buscar, de encontrar, de satisfacer algo que para mí es gratificante, que me nutre a mí, se sostiene por evitar un mal rato, evitar un conflicto, evitar, incluso en otros contextos, evitar violencia, agresión. Entonces ahí no hay un deseo genuino. Se puede hacer la práctica, pero es otra la motivación que está a la base. Pensar en escalera estrecha el sexo a una meta. Y cuando el sexo se vuelve solo meta, penetración más orgasmo, se pierden caminos de placer, cuidado e intimidad que son igual de válidos y muchas veces más sostenibles para distintas personas, cuerpos y etapas de la vida.
Entonces, es muy importante empezar a desarmar la escalera. No necesariamente es eh, destruirla, aniquilarla, pero al menos quizás empezar a darnos cuenta de que hay otra forma. Y si como decía Einstein, es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con todas estas creencias, estas narrativas, estas escaleras, estos mandatos? No siempre lo más útil, lo más efectivo es enfocarnos en reestructurar o en modificar las narrativas o las creencias. A veces es suficiente con que aprendan a relacionarse con esos contenidos de una manera distinta, a poder ser conscientes de esas narrativas, de esas creencias y entenderlas como posibilidades dentro de muchas otras, no como la verdad única, absoluta, lo real, como algo dogmático. Entonces poder cultivar una postura más flexible y sobre todo sin hacerle caso a todo lo que dicen las creencias o a todo lo que dicen esas narrativas, ¿ya? Acá también hay que tener cuidado y ser conscientes de cómo operan nuestras propias creencias y narrativas, porque si nosotros como terapeutas ya sabemos cómo debería ser el sexo, la terapia se puede terminar transformando en educación sexual encubierta, no en un proceso terapéutico y de un descubrimiento, sino que puede ser de manera más o menos sutil otra forma más de imposición. Algunas formas más concretas podemos normalizar. Esto ayuda a que la persona se relaje y vea su dificultad como comprensible. Cuando hay una dificultad, y tomando lo que decía uno de los compañeros, es, va a ser muy distinto el impacto que eso tenga en función de cómo la persona interprete, ¿ya? Esa dificultad. Entonces, si interpreta esa dificultad como algo comprensible, como algo entendible por el contexto, por la situación, por lo que sea, se empieza a relacionar de una manera distinta con esa dificultad. Se empieza a sentir de una manera diferente también. Esto despatologiza la experiencia sin minimizarla. Normalizar no es invalidar, como, esto es normal, da lo mismo, no, no importa. Hay que tener cuidado con eso. Y esto se logra con psicoeducación, con información. Importante tener claro que no busca ajustar a la persona a normas sexuales, ¿ya? Es mostrarle que es algo comprensible, entendible, ¿ya? Pero de todas formas, teniendo en consideración que hay muchas formas válidas para vivir el placer y facilita que el consultante entienda que hay muchos caminos posibles en el sexo. También podemos usar la alfabetización sexual, que esto lo podemos entender como más como psicoeducación, pero aquí también hay que tener cuidado de que no sea una psicoeducación normativa, porque sería cambiar un guión por otro. Entonces, seguimos en esta dinámica de la rigidez, de que las cosas deberían ser así, sino que algo que permita ampliar la mirada. Siempre yo lo entiendo desde ahí, poder flexibilizar, poder mirar desde otros lugares, desde otros puntos de vista, ¿ya? Y eso lo podemos hacer a través de información precisa, actualizada y adaptada al nivel de conocimiento de la persona. Mensajes que amplíen la mirada sobre el deseo, el placer y el erotismo. Con consultantes más jóvenes, aquí yo no lo limitaría específicamente a ese grupo etario, pero es algo que sí
se puede ver con mayor frecuencia la importancia de trabajar en alfabetización de la pornografía, alfabetización pornográfica también, ahí no sabría, estoy intentando traducir, pero es alfabetización de la pornografía donde puedan tener una mirada más crítica, poder cuestionarse los mensajes que envía la pornografía, sobre todo la pornografía gratuita eh, de Internet, como la más masiva mainstream. Pues sabemos que hay distintos tipos de pornografía. Podemos ayudar a la persona a identificar de dónde vienen sus creencias sobre sexo, placer, roles de género, cuerpo, explorar mensajes explícitos que quizás venían desde la familia, la religión, la escuela, e implícitos desde medios, la cultura y otras experiencias. Le podemos pedir, por ejemplo, al consultante, paciente, como le digan, eh, que, que complete una frase como, para mí el sexo es... Hay veces que también se lo podemos preguntar de manera directa, ¿qué es el sexo para ti? O hay una pregunta que a mí me parece muy útil, muy necesaria, muy bonita también. ¿Por qué tienes sexo? ¿O para qué tienes sexo? Eso nos permite poder conectar con qué es lo que buscamos realmente ahí. Y voy a estar generalizando, pero para no decir que todas las veces que yo he hecho esa pregunta, pero sí les puedo decir que la gran mayoría, quizás el 99,9% de las veces que he hecho la pregunta, nadie me ha contestado que es para durar cierta cantidad de minutos, para tener orgasmos simultáneos, para tener squirt, para hacer el salto del cóndor invertido, para me hablan de placer, de conexión, de intimidad, de libertad, de sentirse vivas, vivos, de transgredir límites. Entonces, es importante también que la persona pueda ser consciente y quizás recordar y reconectar una y otra vez con eso que realmente busca ahí. Importante preguntar en vez de asumir. Entonces ahí podemos sustituir las suposiciones por curiosidad genuina. ¿Qué significa para ti tener una vida sexual satisfactoria? Esto permite que las personas definan sus propias metas, valores y lenguaje. Tiene que ver un poco con lo que les comentaba recién. Otras preguntas que pueden resultar útiles. Algunas van en la línea de quizás cuestionar un poquito más las creencias de manera directa, otras como para poder tomar cierta distancia y que la persona pueda ser consciente de sus creencias y también de que son creencias, son formas de ver, son posibilidades. ¿Cuándo empezaste a pensar que esto tenía que ser así? Esa, por ejemplo. ¿Ya? No va directo a cuestionar la creencia, sino que es que la persona se empieza a dar cuenta de que en algún momento empezó a pensar, a creer que algo debía ser de alguna manera. ¿Esto es una verdad o es una conclusión a la que llegaste en algún momento? Eso también va un poquito a la misma línea. Si esta creencia tuviera una voz, ¿a quién se parecería? Son como técnicas de terapia narrativa o en, bueno, también es algo que se puede ver como una forma de fusión cognitiva. ¿Esta idea viene más de tu experiencia o de lo que aprendiste mirando a otros? ¿Esto es algo que te pasa o algo que tú eres? Como por ejemplo cuando llegan con el cartel de soy eyaculador precoz, soy impotente, todavía aparece ese concepto que tiene una carga muy dura. En mujeres me ha tocado escuchar, soy anorgásmica, soy frígida, es duro.
Y sobre todo es duro porque lo llevan como algo identitario. Cuando aparece este problema, ¿qué historia te cuentas sobre ti? Ahí también eso permite tomar un poco de distancia, poder observar esa historia, la narrativa. ¿Qué cosas te ha impedido explorar o disfrutar? Hay momentos en que esta idea pierde fuerza. Existen excepciones, aunque sean pequeñas. Ahí podemos ir a las excepciones de la dificultad, cuando el problema no está presente o cuando ocurre en menor medida. ¿Qué necesitarías para empezar a contarte una historia un poco más amable? Acá estamos trabajando, claro, lo podemos pensar como intervenciones que van a nivel más cognitivo. Obviamente que no son las únicas, ¿ya? Hay, sobre todo en la terapia sexual se trabaja, sí, con intervenciones que van en lo cognitivo, pero muchas también que van en la línea de lo conductual. Y en particular la terapia sexual tiene intervenciones que son propias de la terapia sexual, como la focalización sensorial, que es una práctica, una experiencia donde muchas veces la persona va encarnando una realidad distinta, más que quedar no solamente en el debate o a un nivel cognitivo, es poder experimentar, es poder vivir en primera persona una posibilidad diferente, romper el guión en primera persona, romper la escalera, desarmar la escalera en primera persona. Y finalmente, me gustaría que nos quedemos con esta idea. La terapia que calla la sexualidad deja heridas abiertas, porque lo que no se habla también duele. Y quienes hacemos terapia tenemos esa posibilidad. Lo podemos ver como algo amenazante, como algo que escapa absolutamente a lo que yo conozco, a mi formación, o también desde esa responsabilidad y de esa humildad, si es que no tenemos las herramientas, poder abrir ese espacio de todas maneras, ¿ya? Y quizás poder acompañar a la persona en encontrar soluciones, posibilidades, derivar eventualmente, pero si nosotros no abrimos ese espacio, hay veces que se quedan en silencio, se quedan dolores guardados por mucho tiempo. Y muchas veces, basta con información, con cosas que yo sé que se dice que es el menos común de todos los sentidos, pero cosas que son más bien de sentido común. Entonces podemos hacer un tremendo aporte al abrir esa posibilidad. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir ahora y entiendo que tenemos un ratito para preguntas. Y después viene el sorteo del diplomado, así que para que no se vayan. Exacto, así que vamos a dejar que eso, que levanten la mano, vamos a responder unas 3, 4 preguntas, así que vamos ahora con Anubis. Te voy a dar la palabra para que puedas hablar. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, sí. Sí, Mi pregunta va más que nada por la población de adultos mayores, teniendo en consideración igual como los prejuicios que existen sobre el tema y todo eso, ¿cómo se podría reformular que estas normativas o sea, claro, estas normativas sexuales que se tienen? siendo consciente de que hay particularidades en los adultos mayores y hay variables que es importante de considerar. Anubis tuviste como muy, no sé, muy lejano el poder invitar a quizás a mirar distinto esas narrativas, a cuestionárselas con alguna de las preguntas, por ejemplo, que les compartí. No lo vi lejano, pero sí
lo vi complejo por el hecho de que igual son poblaciones en las que están como con un constructo mental mucho más distinto. Entonces, por Mm, ejemplo, en mi caso, que igual soy más chica, abordarlo con la población adulto mayor igual es un poco eh, lejano. Entonces, alguna como forma en la que uno pueda abordarlo sin que se traspase igual la intimidad de esa persona, se me complica un poco. mm. En el fondo, acá es como hacer una invitación. Cuando yo le puse como estos tres ejemplos de cómo abrir, de cómo dar ese permiso a ese espacio, pero si la persona no lo toma, no lo toma y claro, no es como que nosotros vamos a insistir o vamos a problematizar algo que para la persona no es problema, porque pasa mucho con adultos mayores, no sé si te ha pasado, Anubi, que sobre todo con mujeres que dicen como, no, pero si yo ya no estoy para esas cosas, como, no, ay, pero como que incluso lo ven como algo ridículo, ¿ya? Como, no, pero así, yo ya... O yo, por ejemplo, mujeres que han enviudado, y es como, no, yo ya tuve a mi marido y es como que enviudaron y ahí ya, ahí se terminó todo. Entonces, al menos, claro, abrir esa posibilidad y si no, bueno, no podemos forzar. Algo que yo he tenido la suerte de participar en algunas instancias son talleres de sexualidad para adultos mayores y, y ahí es distinto lo que se genera. O sea, bueno, cuando se logra generar la convocatoria y que vayan, pero una vez que están ahí, al menos pueden quedarse más tiempo o permitir que el espacio de tener ese tipo de conversaciones sea, sea mayor. Entonces quizás ahí se podrían empezar a abrir y empezar a darse cuenta de que, bueno, quizás mi sexualidad, mi placer no se murió cuando se murió mi marido, que mi sexualidad y las distintas formas de vivir la sexualidad no tienen edad, no tienen fecha de vencimiento. Entonces, esa es una forma que también encuentro súper bonita de generar la instancia, porque se genera ese sentido también de comunidad y pertenencia y grupo que es tan humano y tan necesario y que está tan escaso muchas veces. Bueno, vamos a seguir ahora con Fernanda Muñoz. Hola, ¿se escucha? Hola, Oye, sí, antes que todo agradecer el seminario. Esto para mí es una antesala porque yo estoy inscrita, así que no me consideren en el sorteo, porque nos vemos como la próxima semana, parece que es, ¿o no? la próxima semana, Eso. sí, súper, ahí nos Así vamos que a ver, eso. Fernando. Sí, estoy pero en llamas, he leído un montón y mi pregunta con respecto a, uf, desde Kaplan en adelante. Y ahí apuntaba mi pregunta que tiré en el chat, pero quedó con la barriga, es ¿cuál es el límite hasta donde uno se mete trabajando el síntoma sexual versus la dinámica de pareja o las creencias más profundas? Porque entiendo que ahí tú puedes agravar el síntoma, metiéndote como un poquito más hondo versus, por ejemplo, una eyaculación precoz o un vaginismo, una cosa como más puntual. ¿Cuál es el límite? Una cosa como quizás, no sé si semántica o técnica, pero para hablar de una terapia sexual y una terapia ya de pareja con todo lo que significa. Y eso también lo asocio a tu pregunta inicial de si se habla o no de sexualidad al principio. Claro, es una manera de ser, somos sexuados, pero abre un flanco, pero interminable, po, ¿o no? Sí, pero ahí, ¿qué te parece cuando dice abre un flanco interminable? Porque, a ver, a mí me pasan muchas cosas con este tema, lo encuentro fascinante, creo que las creencias, también me agarro de lo que comentaba Anubis, de los adultos mayores, que si no es una inquietud, no sé si está en nosotros abrirla, como psicólogos me refiero. Es como, ok, si la señora enviudó y está tranquila y decidió apagar el deseo o dejarlo como ahí en stand-by hasta que se muera, será respetable, no lo sé. Pero sí, claro, sí, yo creo que se puede trabajar con el paciente o consultante, como quieran decirle,
cuando trae la inquietud, cuando dice, oye, ¿sabes que estoy atrapada en estas creencias que yo vengo heredando? Y creo que no, yo tengo 46, y creo que nuestra generación estamos heredando esas creencias. Los más jóvenes yo creo que están un poquito más divorciados de creencias que son más aplastantes. Los viejos ya, con respeto lo digo, los viejos ya como que ya están asumidos y ya y están cada vez más rígidos, entonces no se las cuestionan. Creo que mi generación es la que se está cuestionando esto, que se está empezando como a soltar de estas cosas, los que venimos ya de un divorcio o de segundas parejas, donde empiezas como a, oye, pero ¿por qué esto? Oye, pero es que no me convence esto otro. O el tema que yo te hablaba de la escalera de la rueda, por el modelo de la rueda, que es como lo que se está estilando ahora, ¿cierto? Que se está cuestionando la escalera y eso, ¿cachai? Pero son cuestionamientos que si el consultante no te los trae, eh, esa es mi pregunta. ¿Hasta dónde uno llega con el síntoma? Porque es un síntoma que obviamente tiene un iceberg abajo, pero ¿hasta dónde tú llegas como terapeuta? ¿Cachai? ¿Se entiende, no? Ya. Sí, mira, Dale, Fernanda, por algo práctico no me voy a meter tanto en lo del dale. síntoma, ¿ya? Ajá. Porque hablar de síntoma ya habla de, hay una epistemología a la base, hay un Sí. modelo, ¿ya? Ujú. Y cuando dice el síntoma y el iceberg abajo, Claro. podríamos, ahí entraríamos en otro debate, es más complejo, pero Dale. yendo a la pregunta de hasta dónde nos metemos, ¿ya? Y por ejemplo, Mm. con la persona adulta mayor, que nos dice, no, pues si yo ya enviudé hace 15 años y ahí ya, chao. Perfecto. Bueno, ahí está. Es como haber abierto la posibilidad de, bueno, y si en algún momento tiene alguna duda o algo que quiera conversar conmigo, lo podemos conversar, ¿ya? Pero no es de nuevo, entrar en un modelo normativo y que le va a decir, Mm. no, pero ¿cómo? Usted enviudó hace 15 años, pero usted todavía puede, o etcétera, ¿ya? Eh, no va por ahí. Es simplemente abrir esa posibilidad. Y, ¿por qué se los digo? Yo había dejado escrito unos ejemplos como casos ilustrativos. Luis de 47, en terapia por una crisis de pareja, en la sesión 6 revela disfunción eréctil crónica, nunca abordada en sus 4 años previos de psicoterapia. ¿Ya? Y Ya. cuando yo le pregunté por qué, me dijo, es que era una psicóloga, yo creo que eso también afectó, como era una psicóloga y ella nunca me preguntó, entonces yo nunca le dije. Ya te cacho. Sí. ¿Ya? Eh, Ana, 25, con historia de abuso sexual infantil, había explorado prácticas BDSM consensuadas, pero ocultaba esto por temor al juicio del terapeuta. Carla, de 32 años, acudió a terapia por Mm. ansiedad generalizada. En la sesión 8 mencionó casi como un desliz que evitaba el sexo con su pareja desde hace más de un año. Al preguntarle si lo había conversado en terapias anteriores, dijo, no, nunca me lo preguntaron y tampoco me atreví. Entonces, a eso voy, con Ya. que de repente son cosas que se han mantenido en secreto, pues no se abrió esa posibilidad. Ahora, abrir esa posibilidad tampoco es forzar, y es entrar en esta cosa como que también tiene que ver cómo entendemos la terapia, que es muy de la vieja escuela, ya está quedando, por suerte, más en el pasado esto de las y los terapeutas como la postura del experto y que le dice a la persona básicamente cómo tiene que vivir su vida. Si la señora está feliz como está feliz como está. Si no es problema para ella, no vamos a problematizar nosotros. No sé si ahí te contesto esa pregunta como de hasta Sí, sí, dónde. sí, 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 yo sé que me está metiendo mucho, pero sí, es que yo trabajo en autismo, entonces tengo como, me estoy cambiando como recién como de rollo, y trabajamos harto con lo cognitivo-conductual, con las creencias y eso, ¿cachai? Entonces, pero como te digo, también he leído harto y entiendo que hay una diferencia entre terapia sexual y terapia ya de pareja, que tú puedes dejar el descalabro si te metís más en la cosa más profunda, o sea, a eso me refiero, es como cuál es el límite entre una terapia sexual puntual de síntoma o disfunción o como queramos llamarle, versus meternos ya en una terapia de pareja, de como más profunda, casi como existencial, casi un psicoanálisis, ¿cachai? Mm, Es eso. sí. Pero te Bueno, es que en agradezco, cualquier terapia de pareja o individual, lo que sea, podéis dejar un sí, el descalabro descalabro, sí, o sí, sí, posibilidades y no descalabro, que sea algo claro. constructivo.
Ahora, para mí es muy difícil, bueno, creo que ahí son estas como trampas del lenguaje, Mm, pero cuando hay una persona que tiene una dificultad sexual y que lo más óptimo es trabajarla con la pareja, para mí es difícil como diferenciar terapia sexual y terapia de pareja. Para mí también es una ya, terapia de pareja, ¿ya? Porque igual se van a estar trabajando las dinámicas, cómo se relacionan, cuáles son cómo interactúan en lo cotidiano, no solo en la cama. Entonces, creo claro, que son un poquito lo mismo. Tienen sus bordes, sus sus límites, detalles, sí. pero me gusta verlo más como terapia sexual y de pareja cuando se está trabajando Ya, con la pareja. claro, que es cuestionar desde la elección en adelante, es como, a eso me refiero, es como delicado, la elección de pareja me refiero. Ah, ya, ya, ya. ¿Cachai? Es como, sí, Mm, me estoy como que me fui como muy en profundo quizás, pero te agradezco, no, si se entiende, te agradezco, no te quito más tiempo. ya, gracias. Ahí después lo A ti, podemos profundizar eso, la en próxima el libro. semana. Ya, es Gracias. más tiempo al sorteo. Exactamente. Así que, bueno, te agradecemos a ti, Rodrigo, por esta presentación. Se notó muchísimo interés de parte de todos los y todas las participantes. Habían más preguntas, lo sabemos, pero estas distancias son así, son un poco más cortas, así que los dejamos a todos y todas invitadas al programa. No sé si tienes alguna otra última invitación que hacer, Rodrigo. Ojalá, esto viene muy de cerca la recomendación, pero ojalá que nos podamos ver en el diplomado y si no, esa invitación que les hice de abrir esa puertita, no intentar hacer como si la sexualidad fuera algo que tiene que quedar aislado. Porque de nuevo, hay veces que podemos ayudar tanto y resolver tanto dolor y sufrimiento con información, con cosas que son simples. Y si no sabemos, entonces, bueno, quizás acompañar a la persona que pueda encontrar a alguien que tenga más conocimiento. Eso por mi parte, un abrazo y espero que todas y todos se ganen el sorteo. Pero yo sé que no se puede, pero es lo que me gustaría. Los Ya, que mejores tengan un deseos. buen fin de semana. Tengan un buen fin de semana, Rodrigo. Así que ahora vamos a dejar la grabación.